Ajuste neoliberal y salario fantasma. La eurotasa, el resultado del desastre cambiario en Venezuela. Ni los expresos políticos se salvan. Estados Unidos y El Salvador bajo escrutinio internacional por desapariciones forzadas y deportaciones de venezolanos. Dualidad política. Donald Trump contraataca la influencia de China en América Latina y en paralelo envía clara advertencia a Irán. Buenos días, amigos de Impacto Venezuela, con el café en la mano y la verdad en el aire. Les garantizo que aquí los hechos hablan claro y ustedes serán los primeros en escucharlos. Bienvenidos a nuestra emisión matutina de este miércoles 18 de junio del año 2025. Soy Mildred Manrique. Comenzamos. En una economía marcada por la devaluación, los sueldos pulverizados y el descontento social, otro fenómeno sacude el día a día de los venezolanos. El euro ha comenzado a desplazar descaradamente al dólar como referencia en comercios y en servicios que se ofrecen en el país. Ante la volatilidad de la tasa oficial, los comerciantes están buscando salvaguardar sus activos a través de la moneda europea o cobrando a la tasa de la moneda europea. Mientras tanto, los consumidores son los que sufren para estirar sus bajos ingresos. Catherine García con los detalles. Sueldos pulverizados, políticas de ajuste y una nueva devaluación imparable del bolívar configuran el complejo panorama económico en Venezuela. Pero la crisis no se detiene ahí. Cada vez más el sector comercial opta por tasar sus precios en euros o ajustarlos según la tasa de Binance, plataforma que trabaja con USDT, en un intento de proteger sus activos y sobrevivir a la volatilidad del mercado. Ante este escenario, el Partido Comunista de Venezuela advierte que el gobierno de Nicolás Maduro sigue un modelo de ajuste neoliberal disfrazado de resistencia económica, y la bolivarización forzada de los salarios han reducido el poder adquisitivo de los trabajadores a niveles alarmantes, profundizando la precarización laboral. La política salarial del gobierno venezolano, que nos ha llevado a que más del 99% de las remuneraciones que perciben los trabajadores y trabajadoras de Venezuela no es considerado parte del salario. La devaluación es producto de la política económica del gobierno, de la política monetarista del gobierno, de las medidas neoliberales, el programa de ajuste neoliberal que adelanta el gobierno. Entonces nos enfrentamos con esta situación que nos tiene que llevar a la clase trabajadora venezolana, a todo el pueblo venezolano, a organizarnos, a unirnos y a desarrollar una ofensiva. Las denuncias de los sectores laborales no se han hecho esperar. Miles de trabajadores reclaman la caída del salario real y la ausencia de mecanismos que garanticen condiciones dignas. No hay un mecanismo, no existe un mecanismo que pueda hoy adoptar los trabajadores venezolanos porque no existe estabilidad económica como tal. En este momento los trabajadores han perdido completamente su capacidad o su poder adquisitivo. Prácticamente los trabajadores estamos sobreviviendo. Quienes hoy ostentan el poder en Venezuela acabaron con el sector laboral de nuestro país. Esa es una realidad que tenemos los trabajadores a nivel nacional. Quienes hoy trabajan en el comercio también buscan algunas medidas para poder subsistir en ese sistema también que los arropa. El más afectado en toda esta situación que vivimos económicamente en Venezuela es el trabajador. Mientras la clase trabajadora queda desprotegida, el Banco Central de Venezuela ejecuta intervenciones desesperadas para frenar el alza del dólar, sin éxito aparente. En respuesta, el sector comercial abandona la referencia del dólar y adopta nuevas estrategias. Lo que está sucediendo con el marcaje de precios en Venezuela es que los comerciantes en general están moviéndose del dólar al euro. No es que el euro esté sustituyendo al dólar, porque en Venezuela hay muchos dólares y pocos euros. Es el marcaje de los precios. Los comerciantes están colocando la tasa más alta. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente le reporta un mayor beneficio y en otras partes, en otros lugares, están utilizando el tipo de cambio de las plataformas tecnológicas tipo Binance en comercios más al detalle. Pero la razón por la cual se utiliza el euro es porque la tasa de cambio del euro es superior a la tasa de cambio del bolívar con respecto al dólar. Pero ¿en qué radica realmente el problema? Venezuela no tiene euros, o sea, transa en dólares su principal producto de exportación, que es el petróleo y sus derivados. Entonces eso complicaría aún más la circulación de la divisa. Pero en verdad el problema radica en la estructura de los costos y los gastos que se está teniendo, porque teniendo salarios mínimos muy bajos, teniendo controles de precios, restricciones de importaciones, restricciones justamente de exportaciones, el lado contrario, y que no haya una fluidez constante de una divisa, indistintamente si es dólar, euro, yen, libra esterlina, etcétera, al final no va a terminar de resolver el problema económico en Venezuela, que justamente tiene
estos problemas que llamamos estructurales, y es ahí donde radica digamos, la situación complicada. En Venezuela, la sobrevivencia económica se ha convertido en un desafío diario. Mientras el gobierno insiste en una narrativa de recuperación, los ciudadanos se enfrentan a una realidad cada vez más difícil de sostener. La precarización laboral no es solo una consecuencia de la crisis, sino una estrategia deliberada que desmonta derechos históricos de la clase trabajadora. Informó para ustedes Catherine García. Somos Impacto Venezuela. Interactuemos con la pregunta del día de Impacto Venezuela. Amigos, de lunes a viernes la ubican en todas nuestras plataformas digitales. La de hoy es la siguiente. La llamada euromanía ha cobrado fuerza en las calles y comercios de Venezuela, desplazando al dólar como referencia comercial. Pero detrás de este fenómeno no solo hay cálculos cambiarios, sino una profunda desconexión con lo que se cobra y lo que cuesta vivir en un país ganando en bolívares. Entonces, ¿el euro solucionará la crisis económica o será otro golpe fuerte para el bolsillo de los venezolanos? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición. Te leemos en la emisión estelar. La detención en Estados Unidos de Gregory Sanabria, un expreso político venezolano con historial de tortura en el helicoide y beneficiario del TPS, revela una brutal paradoja. Quien huye del chavismo puede terminar preso en el país que un día acogió su libertad. Su posible deportación bajo la directriz migratoria de Donald Trump ha generado una oleada de críticas y señalamientos internacionales. Halim Naim nos cuenta más. Gregory Sanabria, de 31 años, fue detenido durante una cita migratoria rutinaria en Houston, poco antes de su audiencia preliminar de asilo, prevista para el 1 de julio. Activista estudiantil en 2014, pasó más de 3 años recluido y denunció ante organismos internacionales haber sido torturado en el helicoide por protestar contra Nicolás Maduro. Este antecedente ha sido ratificado por medios de comunicación y el propio congresista Mario Díaz Baral, quien exigió que no sea deportado de vuelta a sus opresores. En exclusiva, la madre de Gregory Sanabria nos habló del caso. Revelaron todos los presos políticos que habían en el helicoide y debido a eso pues se dio la excarcelación de varios de ellos, entre ellos Gregory. Él salió hacia los Estados Unidos en el 2021 y llegó allí y quiso pues vivir una vida diferente, vivir en libertad. Después de 3 años y medio de él estar allí, pasa esto, va a una cita de migración, una cita que él siempre cumplía. Cuando se la ponían él iba y se presentaba, pero el jueves pasado pues fue y lamentablemente lo encarcelaron. Organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch o congresistas republicanos y demócratas han pedido suspender su expulsión, advirtiendo que Sanabria corre grave riesgo si regresa a manos del chavismo, que ya fue acusado de torturarlo. Sanabria no registra antecedentes penales y ha cumplido con todos los requisitos del proceso de asilo. Hoy su madre, en medio del dolor, ruega al gobierno norteamericano dejarlo vivir tranquilo y en libertad. La preocupación de nosotros como familia es una deportación porque realmente Gregory, el caso de él es conocido a nivel mundial, de todo lo que él ha vivido, de las torturas que vivió en Venezuela. Entonces yo le pido al gobierno que por favor revise el caso de mi hijo, porque realmente lo que yo pido para él es que lo protejan, que lo ayuden, que le den la oportunidad de trabajar y de vivir una vida tranquila. La controversia se inscribe en un patrón más amplio de opresiones, alentadas a incrementar arrestos y deportaciones, incluso de activistas y refugiados sin historial criminal. El caso de Sanabria expone las fallas del sistema migratorio estadounidense. Se castiga al que huyó de sistemas como el chavista, se encierra a quien clamó por protección y se pone en riesgo de retorno a quien ya vivió el horror en carne propia. Para Impacto Venezuela, Halim Naim. En esta misma línea migratoria, pero en un hecho aislado, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha decidido abrir una investigación urgente por la expulsión
y desaparición de Franco José Caraballo, recluido presuntamente en la cárcel del Secot en El Salvador. Su caso figura como una posible desaparición forzada, lo que pone bajo escrutinio internacional a las autoridades estadounidenses y al gobierno de Nayib Bukele por violar el derecho internacional y ocultar el paradero de esta y otras personas. Génesis Pérez con el reporte. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU está investigando como desapariciones el caso de al menos 250 venezolanos expulsados por el gobierno de Donald Trump a la cárcel de pandilleros Secot en El Salvador. Esta alarmante situación que se destapó el 11 de junio de 2025 ha puesto bajo el microscopio internacional las controvertidas políticas migratorias de Estados Unidos y las condiciones en las que son recluidos estos migrantes en El Salvador. Una justicia efectiva y contundente y cumple unas disciplinas y unas medidas extremas de seguridad. Eso hay que hacerlo, pero en esa cárcel, de manera particular, también hay que respetar los derechos humanos. La presidenta relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas de la ONU, Gabriela Citroni, envió una carta al abogado Martín Rosenow, representante de Franco José Caraballo, uno de los expulsados en vuelos desde Texas el pasado 15 de marzo. Desde entonces, Caraballo y muchos otros han desaparecido sin dejar rastro para sus familiares y abogados. La ONU ha instado al gobierno salvadoreño a investigar y esclarecer el paradero de estas personas y a proteger sus derechos fundamentales. La incertidumbre sobre el destino de estos venezolanos se agrava con el hecho de que sus casos de asilo en Estados Unidos fueron desestimados por jueces de inmigración, alegando su ausencia en el país. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos también ha condenado la situación, denunciando que las deportaciones fueron aparentemente ilegales bajo la ley estadounidense y equivalieron a expulsiones arbitrarias e ilegales según el derecho internacional. Además, ha señalado que ni las autoridades estadounidenses ni las salvadoreñas han publicado las normas o la situación legal de estas personas, manteniendo a sus familias en la oscuridad. Lo que ocurre en El Salvador es de la mayor gravedad, empezando porque un régimen de excepción que no permite el debido proceso para las personas que estén siendo encarceladas, sino que también la difusión de información confiable, porque existen múltiples presiones para los medios de comunicación, establecer qué está sucediendo en realidad en el país. Es un régimen antidemocrático. 3 meses después de estas expulsiones, la falta de comunicación y el acceso limitado a información sobre el paradero de estos venezolanos es una constante. La única confirmación para algunos familiares ha llegado a través de videos propagandísticos difundidos precisamente por el propio presidente Nayib Bukele o por políticos republicanos que han visitado el Secot. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Echemos un vistazo rápidamente a otras noticias destacadas en nuestra sección Impacto en 60 segundos. Cárcel sin juicio, castigo sin límite. Calabozos policiales, la versión moderna del presidio sin retorno. El Observatorio Venezolano de Prisiones alerta que los calabozos policiales en Venezuela, lejos de ser espacios temporales, se han convertido en centros de reclusión prolongada, marcados por hacinamiento, insalubridad y violencia, pese a que legalmente solo deberían usarse por 48 horas. Muchos detenidos pasan allí meses o años sin juicio. Las condiciones son tan críticas que la supervivencia depende del apoyo de familiares, quienes también sufren extorsiones y precariedad. El Observatorio Venezolano de Prisiones exige el cierre inmediato de estos espacios y el respeto al debido proceso y los derechos humanos. Estados Unidos redobla apuesta económica en América Latina para contrarrestar la expansión china. Estados Unidos está intensificando sus esfuerzos para recuperar el terreno económico y político en América Latina, una región donde la influencia de China ha crecido exponencialmente en las últimas 2 décadas. La estrategia de Washington se enfoca en fortalecer la presencia económica estadounidense ofreciendo un modelo distinto al de Pekín. La estrategia se basa en el apoyo al sector privado para que sus empresas decidan invertir en la región, priorizando que estas inversiones generen beneficios tangibles y directos para las poblaciones latinoamericanas. El objetivo principal no es una confrontación directa con el gigante asiático, sino la premonición de un hemisferio más próspero.
Estados Unidos subraya la importancia de que los países latinoamericanos ofrezcan entornos seguros y estables que atraigan la inversión extranjera, creando así un ambiente de confianza para el capital privado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una contundente advertencia a Irán, afirmando que por el momento Washington no eliminará al líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei. Donald Trump asegura que tiene la ubicación exacta de este líder iraní y que es un blanco fácil para su país. Veamos. El presidente Donald Trump escribió el martes en su red Truth Social que Estados Unidos no matará por ahora al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei. Trump escribió que saben exactamente en dónde se esconde el líder supremo de la República Islámica y que es un blanco fácil, pero que por ahora está seguro ahí. Advirtió que no quieren que se disparen misiles contra civiles ni contra soldados estadounidenses. Afirmó que su paciencia se está agotando y remató pidiendo rendición incondicional. Antes, Trump escribió que Estados Unidos controla completamente el espacio aéreo iraní y que Irán contaba con equipos defensivos en abundancia, pero que no se comparan con los fabricados, concebidos y producidos en Estados Unidos. Varios medios iraníes informaron el martes de un corte generalizado de Internet en todo el país. Irán restringe el acceso a Internet desde que Israel lanzó el viernes una campaña militar sin precedentes contra instalaciones militares y nucleares iraníes. Amigos, ¿quieren seguir bien informados? Visiten también www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoVE. No olviden además suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. Ayúdennos a mantenernos conectados con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme en la emisión matutina de hoy. Que tengan un buen día. Nos vemos mañana.